De vuelta, familia, ¿cómo está la cosa? Bienvenidos a un nuevo tutorial, bienvenidos a un nuevo video donde comparto con ustedes esas cosas que voy descubriendo, que voy aplicando en mi vida como realizador de videos, en este caso como fotógrafo, ya que hoy vamos a hablar específicamente de fotografía. Estoy en un sitio especial, no sé si lo pueden ver, se los voy a enseñar mejor. Este sitio que se ve destruido realmente es una joya, es la iglesia más alta de Cuba. Es la iglesia más importante acá en La Habana. Es una maravilla, es un sitio colosal donde estoy creando contenido para mi otro canal, este que está aquí, mi canal de viajes, mi canal como Travel. Y ayer, estando aquí trabajando, creando contenido, logré esta foto que estás viendo, pero no logré exactamente esa foto que estás viendo, logré esta que ves ahora. Si te das cuenta, hay una diferencia. Es la capacidad de soñar, de imaginar, de pensar, oye, si esto tuviera eso, sería increíble. Logramos esa foto fantástica, el atardecer, ese contraluz mágico que todo el mundo quiere lograr, pero faltaban esas aves y como viste en el título del video, usamos un overlay que te estoy compartiendo, está acá en la descripción, toca ese link y lo puedes descargar y tenerlo para ti junto con otros. Aplicamos ese overlay y simplemente el hecho de decir, si hubiera habido una bandada de aves, si hubiera habido muchas aves volando tras de esa torre a contraluz, hubiera sido la foto perfecta. ¿Y por qué te tienes que limitar? Estamos en el siglo XXI, ya puedes jugar con la realidad, que eso no lo hace falso, eso no lo hace ni mejor ni peor, simplemente te hace usar tu imaginación a plenitud. Y nada, ese es el tutorial de hoy. Te voy a enseñar cómo usar ese overlay que puedes descargar. Recuerda, vamos a rehacer todo el proceso. Yo lo hice ayer, subí la foto, por eso es que estoy aquí, porque la foto tuvo muchísimo resultado en Instagram y le gustó tanto a la gente. Y la gente decía, pero Eric, ¿lograste coger las aves? Pues no, lo siento, es que decepcioné en este momento, pero aquí somos honestos. Es un truco extra que apliqué en esa fotografía. Y nada, vamos acá a la laptop, voy a rehacer el proceso para que lo veas conmigo. Y nada, de eso va el tutorial, rápido. Hoy tiene que ser rápido y sencillo, vamos a meterlo. Y antes de empezar, quiero que se den cuenta, como no nos alejamos tanto de la realidad, este sería el edificio de la fotografía que vamos a trabajar ahora mismo. Miren qué maravilla, hoy quise venir al mismo sitio para lograr el mismo efecto, para traerlos a donde se hizo la foto. Estamos altísimos sobre el nivel del mar en La Habana, estamos sobre La Habana de hecho, ahí está la avenida de Carlos III, pero bueno, ese es el edificio que vamos a trabajar ahora en Photoshop, que es la aplicación que vamos a usar luego de que ya yo la coloricé en Lightroom, que es mi proceso, pero puedes trabajar directo en Photoshop. Ese es el edificio que le vamos a dar el valor extra. Por supuesto, yo lo trabajé a contraluz, que sería más así. Miren la importancia, que les quiero hablar de eso luego, de tener un filtro acá puesto de densidad neutra. Y nada, vamos a la laptop. Y acá estamos en Adobe Photoshop. Como se dan cuenta, este es mi proyecto inicial. Este es el proyecto que tengo guardado de cuando edité esa fotografía. Como se pueden dar cuenta, aquí no tengo trabajado la colorización. Ya les expliqué que yo colorizo en Lightroom. Es parte de mi proceso, de mi algoritmo, de mi flow de trabajo. Es trabajar en Lightroom los colores y luego en Photoshop lo que vendrían siendo efectos especiales, modificaciones, etcétera. Pero digamos que tú tienes tu fotografía, la colorizaste acá en Photoshop, luego hiciste algunos ajustes, como yo que aquí hice esto, luego creaste los overlays, miren aquí como ya los tengo creados, que son todas estas aves como les expliqué, todo por carpetas, tenerlo bien organizado, un proceso no destructivo para que puedas manejar luego. Como se dan cuenta, aquí yo apliqué dos capas de overlay, aquí está contenida la firma digital, que es muy importante en tu fotografía para que pueda ser más identificable tu trabajo. Y a la hora de cuando comparten tus fotografías, etcétera, se sepa de quién es el creador, quién es el dueño de la foto. Aunque esa no es la manera, vamos a decir, que legitimiza tu foto, una firma. Hay otras cosas que lo hacen legal. Un día hablaremos de eso. Pero bueno, vamos a suspender, vamos a quitar esta capa de overlay, simplemente dándola acá en el ojito. Y vamos a hacer de cero el proceso. Miren qué sencillo. Es sencillo. Abren. Esta es la misma carpeta que ustedes tienen para descargar en la descripción de este video. Van a ver un link, pinchan, descargan y van a tener estos 4 overlays. Son, vamos a decir, similares pero con momentos diferentes que puede enriquecer la fotografía. Vamos a aplicar el que yo más me gusta, el que más cargado está, es el 7. Pero claro, esto es a mi gusto. Es tan sencillo, lo cojo, lo arrastro y lo pongo. Ahora, luego tienes que ajustarlo, tienes que pensar cómo se vería en la vida real. Es lo que te decía, tienes que darle riendas sueltas a tu imaginación. A mí me parece que es demasiado, evidentemente no pueden ser aves más grandes que un edificio, que es lo que yo hice, las puse más pequeñas.
Vamos a decir que por aquí le cambiamos un poco. Miren qué sencillo, simplemente arrastré y modifiqué. Le ponemos un poco torcidas, como que van volando hacia arriba. Es tan sencillo. Ahora, un punto extra, ¿cuál sería? Muy sencillo. Van acá a donde está este icono y crean una máscara de capa. Y luego, con un pincel en negro, pueden quitar y pueden añadir lo que han quitado de vuelta. ¿Qué es lo que yo haría? Sencillo. Ahora me arrastro hasta acá. Tengo que escoger el pincel que esté en negro, no en blanco. Esto lo puedes hacer con la X, como te das cuenta. Cambia de blanco a negro. Queremos en negro el pincel y yo quiero que se supone que esta ave está por detrás del edificio, o sea, es lo que quiero dar. Pongo mi pincel bien pequeño, subo bastante mi dureza, porque mientras más baja está la dureza, les pasa esto, ven, queda así más difuminado. Cuando subes tu dureza es, como dice la palabra, más duro el corte que estás haciendo. Y nada, yo quiero quitar aquí, me pasé un poquito, toco la X para trabajar por el borde. Toco la X para volver a negro, voy cortando aquí. Luego, estas son las cosas, la manera de mezclar lo ficticio con la realidad que le das. De hecho, a lo mejor tú haces así. De hecho, mira, para que vean aquí mismo, esto no me gusta. Esta ave ahí no me gusta. Ahora, de hecho, esta tampoco me gusta porque está demasiado. Luego que tienes eso, el otro paso, el que para mí le da el punto extra, luego de que esto es un punto extra de sí, es, dense cuenta de esto. Miren la definición de la nube, piensen en la perspectiva, perdón, y dense cuenta que no deberían estar tan definidas, tan sharp estas aves. Sencillo, miren qué sencillo. Filtro, desenfoque gaussiano. Y evidentemente eso está de otro proceso ahí, pero le damos un ligero desenfoque. Una bobería, de hecho esto es demasiado. Vamos a darle 1, 0,9, 1 está bien. Das OK. Todo esto está creado sobre un objeto inteligente, por tanto no es destructivo, puedo quitarlo. Ahora miren la diferencia. ¿Se dan cuenta? Cómo se mezcla con la realidad. Muy similar a lo que habíamos hecho, por supuesto. Cada vez queda diferente. Ahora vamos a aplicar otro para este lado para que sea una bandada de aves. Vamos, no sé, ni me acuerdo cuál es el 6. Bueno, creo que no me gusta porque como que volarían en otra dirección. Das delete y lo borras. Vamos a probar con el vector 2. Miren en este caso yo podría simular, evidentemente no hay un árbol del tamaño de un edificio tan alto, no me gusta. Vamos entonces a ponerle el 4. El 4 está mejor, un poquito más ligero. Entonces haríamos muy similar. Ahora es repetir, sencillamente. Se supone que las aves, la bandada de aves, volaría hacia acá. Haríamos el mismo proceso, tocamos acá la máscara para borrar lo que no nos gusta. Está bien. Y ya, de hecho, ya Photoshop, si estás en el mismo proceso, te deja guardado el último ajuste que dejaste en cada opción. Por tanto, si tocas solamente aquí, te va a salir de primero desenfoque gaussiano. Ya te va a aplicar el mismo efecto. Si no, tienes que ir acá a desenfoque gaussiano. Pero lo tocas y aplica. Está pensando. Y aplica. Míralo ahí. 1.0. El mismo desenfoque gaussiano. Miren qué sencillo. Ahí tenemos la fotografía. Siempre agrupen por capas. Control G para crear un grupo, una carpeta. Vamos a poner overlay. Mira, vaya, estoy inventando idiomas nuevos. Test, de como que es el del test, que es el de la prueba que estamos haciendo en este video. Y miren qué sencillo lo que hemos creado. El que yo había creado era opuesto. Fíjense que como la mente, es demasiado. Ahora es una película de terror lo que pasó ahí, una película de zombies. Pero dense cuenta como aquí yo organicé de más a menos, y en el otro organicé de menos a más. O sea, te dan cuenta que la creatividad, la imaginación va moldeando. Pues así es sencillo. Arrastras, modificas con capas.
con una capa para borrar lo que quieres o agregarlo luego si puedes, que eso lo hace de manera no destructiva. Luego le aplicas un desenfoque gaussiano que sea acorde, que integre en la realidad lo que estás poniendo en la fotografía. Esto se aplica a cualquier cosa que puedas poner. Es nada, dejar volar tu imaginación y enriquecer la foto, darle ese toque extra que la hace tener el efecto wow. Y este proceso que acabas de ver, tan sencillo, que le dio vida a la foto, que le dio ese extra que siempre les hablo, de darle un valor agregado a cada fotografía, ya hoy en día es tan fácil encontrar momentos bonitos, lugares bonitos, porque ya podemos movernos por el mundo. Entonces tenemos que hacer algo diferente para provocar ese efecto wow, ese wow, ¿cómo está esa foto? En este caso fueron las aves, en mi opinión era lo que le daba el valor extra. Y si te dijera que esta foto que estás viendo ahora también tiene aplicado ese proceso, esa luna, esa nube que estás viendo, también se la apliqué post en overlay de una manera súper sencilla y le dio a ese cielo que estaba vacío, que le faltaba esa nube que acompañaba a ese Capitolio, el Capitolio de La Habana, otro edificio emblemático de acá de la ciudad. Lo hicimos de la misma manera, con el mismo proceso. De hecho, te lo voy a hacer en 20 segundos acá en la computadora para que veas qué fácil fue. Tiene ligeras diferencias, pero creo que debes implementar en tu fotografía, debes implementar en tu proceso creativo, pensar en agregar luego. También puedes restar, pero eso sería otro tutorial y nada. Te voy a enseñar en 20 segundos cómo sería. Y como les acabo de decir, en esta segunda foto, en este maravilloso paisaje urbano de la ciudad de La Habana, yo decidí darle un toque extra agregándole un overlay. Yo decidí darle el efecto wow agregando un overlay. En este caso, como pueden ver, trabajé muchísimo en la fotografía. Aquí está el proyecto igual que en la otra, pero al final le agregué la capa de overlay, que es... En mi mente yo decía, a este cielo, a esta maravilla que estoy presenciando, le hace falta una luna llena encerrada en nubes. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no se la puedo poner? Pues se la puse. Es prácticamente el mismo proceso, pero con algunos detallitos diferentes, que por eso le traigo esta fotografía, porque puede ayudarlos a la hora de usar esta técnica un poquito más. Tiene sus ligeras diferencias. Vamos a quitar este trabajo que ya tenemos y vamos a hacerlo de cero. Les agregué en la misma carpeta que tienen, ahora les agregué este overlay que es diferente, JPG, de una luna con un fondo negro para que sea muy fácil de agregar. Simplemente igual lo arrastras sobre tu fotografía, cambias el modo a trama. Como te puedes dar cuenta, cada modo hace que se vea de una manera diferente. Evidentemente, ya te digo que el eficaz, el que funciona, igual que los overlays. Recuerdan el video que tenemos de overlay acá en el canal, overlays para video. El modo trama, el modo pantalla funciona espectacular. Lo ajustas al tamaño que tú crees, vamos a decir que creíble para tu fotografía. Miren, para que vean que es similar. Vamos a decir que lo dejamos ahí, no vamos a ser exquisitos ahora. Vamos a darle un poquito más ahí. Lo mismo, vas aquí y creas una capa para poder, una máscara para poder con el pincel negro luego borrar. Igual ya está el default del otro, la dureza bien potente, y vamos borrando. A lo mejor aquí en el borde, como se dan cuenta, esta fotografía por la distancia, por todo, tiene un poquito de el borde un poco suave. Pues aflojamos la dureza para ese borde, porque la idea es que la mezcla sea prácticamente invisible. Aquí trabajamos bien de cerca, esto es importante. Acércate, no trabajes desde lejos, no trabajes así, no te creas que tú tienes los ojos de un águila. De hecho, vamos a darle un pasito extra. Como se dan cuenta, aquí vemos una especie de fringe, un defecto del lente, un defecto de la fotografía por la propia longitud focal. Vamos a darle una dureza más suave aún. Un poco discordante lo que acabo de decir. Bajamos el flujo a 25 y ahí vamos a borrar un poquito, y se dan cuenta que dejamos como si estuviera afectada la nube en la vida real por el mismo efecto. Estos detalles extras, siempre le digo, el extra, dar ese punto extra es el que la hace creíble. Ahora vamos a decir que está así. En la otra, como se dieron cuenta, agregué nubes, etcétera, pero ahora no vamos a hacer eso porque quiero que sea rápido. Pero ¿qué pasa? ¿No se dan cuenta que la foto tiene un tono azul? Yo trabajé a la hora de colorizar con las sombras en azul, o sea, todo lo que estaba en las sombras, inclusive los highlights,
los empujé hacia el azul y esta luna es blanca como un coco, blanca como la seda, como el satín. Pues es sencillo, vas acá a los ajustes, buscas equilibrio de color, le aplicas, muy importante aquí muy importante aquí donde ven, pinchan y te va a aplicar eso que tú hagas ahora, solamente se va a aplicar a lo que esté inmediatamente debajo. Por aquí se pueden dar cuenta, ven que no afecta la foto. Si no hicieras eso, toda la foto la cambia. Se dan cuenta de la importancia. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que te acabo de decir, empujar un poco hacia el azul esa nube. Vamos a ponerlo en 0, que aquí lo cambié ahora en la bobería. Y es tan sencillo como empujarlo un poquito hacia el azul. Creo que eso le daría el toque extra. Se dan cuenta cómo machean ya los highlights, como son similares los highlights, o sea, las altas luces en la nube que en la fotografía. Y ya básicamente es eso. Evidentemente te acuerdas que te falta una cosita. No puede estar la luna tan sharp porque se ve raro. Vas aquí, filtro, desenfoque gaussiano para darle el toque final extra. Y no, evidentemente si haces esto, Ave María, estaba aplicando desenfoque gaussiano en la... Y ahora para darle el toque final para que quede perfectamente mezclado con la fotografía, que falta del otro proceso que hicimos, que no hemos hecho, aplicar el desenfoque gaussiano, porque la luna no debería estar tan definida, no se ve real. Sencillo, desenfoque gaussiano, muy importante, date cuenta que estés sobre la capa del overlay, no sobre la capa del equilibrio de color. No te vayas para allá porque la luna se desaparece. Si tu foto fuera muy desenfocada en el fondo, hubieras trabajado con una apertura muy bajita, podría ser creíble. Eso va en dependencia de la credibilidad de la foto. Yo creo que con un 1 ya estaría bien, nada excesivo. Y aquí está, así de sencillo. Lo metemos dentro de una capa, dentro de un grupo, perdón, control G, como ya saben. Y creo que está bastante creíble. Por supuesto, todo eso con el tiempo. A veces la foto hay que dejarla reposar. Vienes y te das cuenta, coño, esto no está exacto, esto le falta. O sea, te vas dando cuenta. A veces, igual que en la pintura, yo practiqué pintura cuando joven. Algún día les hablaré de eso. Tienes que dejar reposar la pintura. Cuando estás escribiendo tienes que dejar reposar el texto. En la fotografía es lo mismo. A veces tienes que dejarla reposar. Pero bueno, en teoría... ya la foto, déjame ver la diferencia con la otra que había hecho. Más o menos igual. En teoría, ya la foto coge una dimensión extra de ser un cielo limpio a ser un cielo con algo que la gente dice, wow, ese fotógrafo fue capaz de esperar por esa luna, fue capaz de capturarla. Y no, el fotógrafo fue capaz de imaginársela y llevarla a su creación. Hasta aquí el video de hoy, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Algo sencillo, muy sencillo, pero que creo que debes incorporar, para no ser absoluto, a tu arsenal como creador de contenido para que logres, como tratamos hoy, el efecto wow. Creo que se llamaría así. No sé si lo puse en el título, está un poco flojo para un título en YouTube. Ya saben que los títulos en YouTube tienes que inventar magia. Yo no hago clickbait, me niego a hacerlo, pero es una manera de lograr el efecto wow. Miren el atardecer como ya se está dibujando. Algo súper interesante del sitio donde estamos. Miren el antiguo reloj. No sé si se verá, está un poco oscuro. El antiguo reloj de esta iglesia. Esto es una maravilla. Tienes que seguirme en mi otro canal, el canal de vlogs. Este canal se llama Eric Wayne 2.0. El otro canal se llama Eric Wayne a secas, porque es el primero, sería el 1.0. Para que veas todo este tipo de contenido, estos lugares interesantes de Cuba que te traigo semana tras semana. Y nada, familia, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te sirva, espero que te sea muy útil. Tengo unas cuantas ideas en camino. Ahora no puedo crear casi contenido de viajes, así que me voy a centrar a full en el canal de tutoriales. Así que nada, nos vamos a ver muy a menudo. Chao, familia, hasta la semana que viene desde lo más alto de La Habana. Literal, cuando lo dije es porque es literal. Y nada, chao, cuídense. Sabes que ahora, revisando el contenido que acabo de grabar para ir para la casa a editarlo, me doy cuenta que estoy despeinado, sudoroso, churroso.
Son las 7:44 de la noche, estoy aquí desde las 7:15 de la mañana, llevo todo el día trabajando, así que me disculpan por esta falta de decencia. Creo que tenía que decirlo porque después dice, pero ¿y ese loco que hace tutoriales despeluzado, lleno de churre? Tenía un agua por aquí que era sudor de la mochila, de todas las cosas que uno carga, porque aquí uno viene con un montón de lentes, bla, 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 bla. Y nada, era todo lo que tenía que decir. Ahora sí, chao, chao. Como dice aquí, suscríbete, puedes ver estos videos que salen acá y chao.